Horas de mucha tensión se han vivido en Medio Oriente, en Estados Unidos también, a propósito de los ataques que continúan entre Irán e Israel. Y anoche en particular había mucha expectativa sobre el rol que Estados Unidos pudiera jugar en el conflicto. Isel Guerra nos va a actualizar las últimas novedades respecto a esta guerra. ¿Cómo estás, Isel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carola, Seba? Así es, y particularmente con publicaciones de Donald Trump y declaraciones del mandatario estadounidense que elevaban aún más los temores sobre cuál podía ser el desarrollo finalmente de este conflicto. Todo esto para que durante estas últimas horas Trump se refiriera precisamente a lo que estaba ocurriendo en Medio Oriente los últimos 5 días, apuntando a que él busca un final real de este conflicto, pero específicamente un fin real del programa nuclear iraní. Estas son parte de declaraciones que entregaba hoy más temprano desde Calgary, en Canadá, tras haber abandonado anticipadamente la cumbre del G7 con destino a la base conjunta Andrews, donde para esta jornada está previsto por lo demás una reunión de su equipo de seguridad en la sala de situaciones. Y como parte, ¿no?, de estas declaraciones que entrega a los periodistas durante esta jornada, Trump también allí niega estar en contacto con Irán sobre diálogos que podrían estar llevándose a cabo más bien con el régimen iraní. No hay conversaciones de paz, señalaba hoy más temprano Donald Trump, y en esa misma línea sugiere que renunciar por completo a las negociaciones es también una posibilidad, pero que por las próximas 48 horas espera que se revele más sobre si es que Israel planea desacelerar o acelerar sus ataques contra Irán, porque a su juicio algo mucho más importante está ocurriendo, y todo esto cuando Trump publicaba horas antes a través de su cuenta en Truth Social: abandonen inmediatamente Teherán. Claro. Y claro, allí hace el llamado a los 10 millones de habitantes de la capital iraní, pero finalmente hoy respondía que no había una amenaza específica, pero que era más seguro para la gente evacuar dada la situación en el terreno, pese a que por algunos momentos se temía que esa advertencia que hacía Donald Trump pudiera implicar una acción mayor de parte de Israel contra la población en esta zona de Irán. Claro, eso era lo que se especulaba, ¿no? Porque también China hizo una advertencia similar, pero a sus conciudadanos en Israel. O sea, se generaban como mensajes públicos que indicaban que esto iba a dar un paso siguiente, claro, a una escalada todavía mayor, ¿no? Sí, exactamente, pero finalmente durante esta jornada Trump desestima precisamente esa premisa y señala que más bien era una advertencia general dada la situación que ha estado ocurriendo en esta zona en los últimos 5 días. Pero en el fondo lo que dice es: no estoy en disposición de negociar mucho. Exactamente. A diferencia de lo que ha pasado en otros contextos, la guerra comercial, es como que esto que usted se acabe rápido y de alguna manera a cualquier costo, o eso queda como suspendido, ¿cierto? Porque si no hay voluntad de negociación y se quiere un final real, que es una expresión además como ambigua, ¿no? Bueno, y en esa misma línea también era consultado por los periodistas precisamente a bordo del Air Force One durante esta jornada si eventualmente eso podría implicar la intervención de Estados Unidos en este conflicto. Y claro, es consultado específicamente si la participación de Estados Unidos podría garantizar el fin del programa nuclear iraní. Y allí lo que responde Donald Trump es que él esperaba que este programa sea aniquilado mucho antes y para no tener acceso a un arma nuclear. Parte de las respuestas que entregaba Donald Trump durante esta jornada en la que abandona anticipadamente, ¿no?, la cumbre del G7 que había comenzado el día de ayer, precisamente en la zona de las montañas rocosas en Canadá. Todo esto en medio también de los temores que hablábamos anteriormente de que esta publicación pudiera implicar otras acciones similares precisamente, o adicionales más bien, de parte de Irán en medio de este conflicto. De hecho, vamos a pasar a revisar precisamente esas imágenes, la salida de Donald Trump desde esta zona de Canadá. Todo esto en medio de las especulaciones que habían. ¿Por qué Donald Trump estaba abandonando anticipadamente esta cumbre que todavía debería continuar durante esta jornada? Bueno, como parte de las declaraciones que ha entregado Trump en estas últimas horas, él descartó que esa salida se haya realizado para negociar con Irán o trabajar en un alto al fuego. Él solo había dicho hasta el día de ayer que tenía que regresar lo antes posible debido a lo que estaba sucediendo en Medio Oriente por razones obvias. Y claro, todo esto cuando su plan original contemplaba
hoy retirarse en la noche desde esta zona de Canadá. Todo esto además en medio de lo que califican una cierta división de parte de los líderes de la cumbre del G7 respecto del concepto con el que se estaba llamando a poner fin a este conflicto, porque Trump había dicho inicialmente que él no iba a firmar una declaración conjunta donde se pidiera la desescalada. Posteriormente, el día de ayer por la noche se emite, ¿no?, este comunicado donde el texto final habla de una resolución de la crisis. Importante también allí los matices con los que se habla precisamente para hacer este llamado de parte de los líderes, y según lo que ha podido conocer CNN, Trump sí ha firmado precisamente esta última declaración donde se habla de una resolución de la crisis y no una desescalada de este conflicto. En lo que ya se advertían eran los primeros roces dentro de la cumbre del G7 sobre la situación en Medio Oriente. Ahora habrá que ver qué es lo que implica efectivamente el fin de la guerra, no solo un alto al fuego, claro, lo que implica realmente, y si es que las dos partes están dispuestas a ceder a eso. Exactamente, y todo esto cuando en estas últimas horas se han seguido registrando también ataques cruzados entre Irán e Israel en estas últimas horas. Ya para ir cerrando este tema particularmente, vamos a continuar con estas imágenes que han sido divulgadas en estas últimas horas y que dan cuenta de la gran cantidad de vehículos en las carreteras de Teherán. Y todo esto en medio de este llamado que hacía Trump el día de ayer. Reuters ha podido confirmar que efectivamente se trata de la zona de Karaj Jaluz, esto en Teherán, en la capital iraní, pero lo que sí no puede confirmar Reuters es que efectivamente se trate de un registro captado el día de ayer, que es cuando se hizo viral precisamente esta imagen donde vemos a cientos de vehículos atrapados. Estarían evacuando en el fondo. Exactamente, esa es la interpretación que se hace de esta imagen en dirección a Karaj. Todo esto como parte de otra información que hemos conocido en estas últimas horas. Hay versiones contrapuestas sobre si es que Irán podía o no acceder a armas nucleares. Lo que ha podido conocer CNN en estas últimas horas es una evaluación que realizó la inteligencia de Estados Unidos, que niega la postura de Israel y del propio Donald Trump sobre qué tan factible era para el régimen iraní poder acceder a un arma nuclear. Y lo que plantea el informe al que accede CNN es que en rigor el régimen tendría un plazo de 3 años aproximadamente para poder acceder a un arma de estas características. Esto difiere de lo que ha planteado Israel y de lo que planteaba por lo demás la semana pasada precisamente el gobierno de Benjamín Netanyahu, donde apuntaban a que Irán más bien se estaba acercando rápidamente a un acceso de esas características. Y en otro frente también paralelo, Trump ha desestimado unas declaraciones de la directora de inteligencia precisamente de Estados Unidos, quien ella en marzo había señalado que hasta ese momento las agencias no creían que Irán estuviera precisamente construyendo un arma nuclear. Sobre esa declaración, Trump también fue consultado en estas últimas horas y él desestimó precisamente a la propia directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Como diciendo una afirmación tan categórica de que no tienen poderío nuclear. Oye, hoy día en el Mercurio viene una crónica de cómo están viviendo algunos chilenos en Israel esta tensión. Desde hace 30 o 40 años, por ley en Israel, las casas tienen que tener una habitación de seguridad, y habla Gabriel Colodro, que fue hasta hace poco presidente de la comunidad chilena allá en Israel, y dice que ha sido súper aterrador. O sea, un misil cayendo a 150 metros de la casa con la onda expansiva, pero que en estas habitaciones de seguridad francamente no se siente nada, y son súper seguras. Son más o menos 10.000 los chilenos que viven allá. Y la recomendación entonces, si tiene piezas de seguridad, usarla, o si no, trasladarse a los refugios subterráneos que son públicos. Y que quizás puede explicar también por qué han muerto más iraníes que israelíes hasta ahora. Sí, sin duda, casi una treintena de víctimas en Israel en medio de lo que han sido estos 5 días ya de conflicto, no solo con la utilización de drones, que fue particularmente lo que se había visto, ¿no?, al menos el año pasado
en abril del 2024. En esa oportunidad también fueron lanzados misiles balísticos. Bueno, eso se ha repetido y con una cantidad mucho mayor de días es lo que ha ocurrido en esta última semana. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, vamos a quedar al pendiente, por cierto, de actualizaciones allí en Medio Oriente, pero también con esta información que llega desde la Franja de Gaza. 51 palestinos han muerto en un puesto de entrega de ayuda humanitaria en el enclave palestino, en lo que ya se entiende, ¿no? El último y potencialmente más mortífero de estos tiroteos que ya se han convertido lamentablemente en un hecho casi diario en medio de la distribución de ayuda humanitaria. Esta situación en particular ha sido denunciada durante esta jornada. Aparentemente ocurrió en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en medio de la entrega de ayuda de parte del Programa Mundial de Alimentos. Y aquí la acusación es bastante grave contra las fuerzas israelíes. Denuncian que las tropas israelíes dispararon contra la multitud, pero además dispararon 2 misiles de parte de drones israelíes, seguido al lanzamiento de un proyectil lanzado por un tanque que estaba a unos 400, 500 metros de la zona donde se estaba entregando esta ayuda humanitaria. Lamentablemente 51 muertos entonces durante esta jornada en este hecho que tristemente, en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta el enclave palestino, estamos hablando de víctimas fatales en medio de la distribución de la ayuda. Terrible. Gracias. Entonces, seguimos, Isela, entonces en contacto durante toda la mañana. Que esté muy bien. Nos vemos. Nos vamos a ir a la pausa, 9:08. Ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.